Bien, vamos a arrancar entonces esta clase de consulta. Como ustedes saben, en esta hora vamos a estar tratando de resolver la mayor parte de sus consultas que tengan que ver con los prácticos 22 y 23. Para organizarlo simplemente, yo voy a iniciar atendiendo sus consultas del práctico 22 y después el ingeniero Cornuta va a continuar con el práctico 22. Así que, bueno, sin perder más tiempo, eh, escucho o leo, si quieren escribir acá en el chat, cuáles serían las consultas con respecto al práctico 22. A ver, me dicen el ejercicio 8 primero y después están pidiendo el 9. Bueno, vamos a ver esos dos entonces. En un principio el 8 y el 9. Muy bien, el 8 propone una sucesión 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16. Y da una regla ahí para la formación de esta secuencia. Dice, se forma colocando el primer impar, y ahí aparece entre paréntesis el 1, o sea que es el primer número que tenemos ahí en esa serie, en esa secuencia, en esa sucesión. Después dice, dos pares siguientes, que serían el 2 y el 4, y después los tres impares que le siguen. Después los cuatro pares, y después dice que sigue así sucesivamente. Muy bien, entonces conviene acá que anotemos una parte de esta secuencia. Vamos a agregar capaz más términos para que pueda verse un poquito mejor y uno pueda llegar a ver cuál es la regla que se está cumpliendo acá. Bueno, entonces, tenemos el 1, el 2, el 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17. Bueno, acá estoy continuando yo hasta el 16, es lo que tenía propuesto ahí como parte de la consigna del ejercicio. Y ahí tendría que poner 17, estoy con los impares, 19, 21, 23 y 25. Hasta ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 impares. Recuerden que venía yo de anotar 4 pares, 10, 12, 14 y 16, y siguiendo la regla tengo que poner a continuación 5 impares. Y ahora entonces lo que me tocaría colocar serían 6 pares que le siguen a esta secuencia. Entonces acá me tocaría poner 26, 28, 30, 32, 34, 34, vamos a borrar ahí. 34 y 36. Con eso estoy completando 1, 2, 3, 4, 5, 6,
números pares. Bueno, y puedo continuar. Pero acá uno puede detenerse y analizar lo siguiente. Vamos a poner primero que por acá tengo el primer número, que es un impar, este de acá, es un 1 directamente, un solo número. Después tenemos los siguientes dos pares, acá tenemos dos números en la secuencia. A continuación tenemos que seguir con los tres impares que vienen después, ya son tres números. A continuación tengo que poner los cuatro pares, que siguen. Ahí ya tengo cuatro números. Y cinco. A continuación de esos cuatro tendría que poner los cinco impares que vienen después. Me voy a poner por acá. Los cinco impares. Y lo último que anoté yo son estos seis números pares. Entonces, un par, dos pares, tres impares, cuatro pares, cinco impares, seis pares. Bien, eso por un lado. Y otra cosa que podemos ver es que cada secuencia termina con un cuadrado perfecto. Fíjense, este que tiene un único número como primera parte de la secuencia, este de acá, el 1, por supuesto que es un cuadrado perfecto, 1 al cuadrado. El último número de la segunda parte de la secuencia, que sería 2 y 4, el último número es el 4, que también es un cuadrado perfecto, 2 al cuadrado. En la siguiente parte de la secuencia, el último número es el 9, que también es un cuadrado perfecto. Y así seguimos mirando los últimos números de cada secuencia. Por acá, el 16, que sería 4 al cuadrado. Acá tenemos el 25, que es 5 al cuadrado. Y por acá, 36, que sería 6 al cuadrado. Entonces, fíjense, si miramos como si fueran intervalos, no de números reales, por supuesto, cada parte, estas que yo marqué con llaves, donde puse 1, 2, 3, fíjense, esta, por ejemplo, inicia y termina en 1, es el único número que tengo ahí. Pero si miro, por ejemplo, acá esta parte, donde empieza el 5, 7, 9. Miro acá el último número de la secuencia anterior, que es el 4. Fíjense que es un 2 elevado al cuadrado, decíamos cuadrado perfecto. Y termina esta parte de acá con un 3 al cuadrado. Si yo sigo con este análisis y digo, bueno, empiezo acá, donde termina esta secuencia que estábamos mirando, y voy hasta donde termina la siguiente secuencia. Estoy pasando de un 3 al cuadrado a un 4 al cuadrado. Si sigo viendo lo mismo, de acá paso de un 4 al cuadrado a un 5 al cuadrado, y del 5 al cuadrado estoy saltando al 6 al cuadrado. Quiere decir que si yo observo, tengo siempre un número n, o k, como quiera llamarle, como inicio de la secuencia, y a ese mismo número incrementado en 1 como fin de la secuencia. Acá, por ejemplo, inicia la secuencia el 4 y termina la secuencia en el 9. Pero nosotros sabemos que 4 es 2 al cuadrado y que 9 es 3 al cuadrado. Generalizando, yo podría decir que esto, por ejemplo, es k al cuadrado y que 3 sería k más 1
al cuadrado. Bueno, con eso yo ya puedo hacer el análisis que me está pidiendo el problema, que es encontrar un número par más cercano a 2007. Entonces yo lo que tengo que hacer es encontrar dos números, uno K y otro K más 1, por supuesto no 2 al cuadrado y 3 al cuadrado porque son pequeños, que estén conteniendo al número 2007. Es decir, yo tengo el 2007, el que quiero, y voy a tener por acá un número K que va a estar antes y otro número K más 1 que va a estar después. Bueno, ahora, ¿cuál sería el K? Bueno, ahí es cuestión de probar, ir calculando números al cuadrado y decir, bueno, estos son los valores que funcionan acá. Como pista, del 36 no estamos demasiado lejos de ese valor de K, que es el que me serviría. Pero bueno, yo dejo por ahí el, el análisis para que lo completen ustedes. Bien, si quieren consultar algo con respecto a lo que mostré recién o que tenga que ver con este punto, con el 8, me dicen. Si no, avanzamos con el otro que estaban pidiendo, el 9. En este entonces tendríamos que ir sumando, o sea, con diferentes valores, K cuadrado más K más 1 cuadrado, o sea, con diferentes valores ir sumando esos dos números. Exactamente. A ver, justamente ahí me estás diciendo, acá, mira, justo que me dijiste, me di cuenta. Este es cuadrado, y este es cuadrado. Ahí. Exactamente. Buscar dos números que, como dije, no están muy lejos del 36, que es el último que colocamos, y probar. Uno va a ser par y otro va a ser impar. Eso también les puedo dar como dato. El K obviamente puede ser par y al sumarle uno se transforma en impar o viceversa. Bien, ¿alguna otra consulta con respecto a este? Bueno, entonces vemos el 9. El 9 es el de los prisioneros. Bueno, acá nuevamente entra en juego el concepto de cuadrados perfectos. Y acá hay que hacer un análisis que lleva un poco de tiempo. Yo no lo voy a hacer justamente porque ese problema, como dije, demanda bastante tiempo porque hay que armar un desarrollo de algunos términos. Digo algunos, pero en realidad son bastantes los términos que uno debería desarrollar para encontrarse con el patrón que tiene la secuencia. Pero les voy a dar como pista, y acá yo como sugerencia diría que conviene que hagan hasta un gráfico, como pequeños cuadrados o rectángulos, y vayan marcando cada celda que se va abriendo y cada celda que se va cerrando, y vayan numerando esas celdas. Es decir, la celda número 1, número 2, número 3, y van marcando, que eso las van pintando, van poniendo cruces para indicar cuál se abre y cuál se cierra. Bueno, el análisis nosotros lo hicimos con otro colega en una planilla de Excel, que es bastante cómoda, porque uno con las celdas del Excel va haciendo las veces de las celdas de la prisión y las va coloreando y puede ir hacia abajo y marcando en distintos colores cuándo se abre y cuándo se cierra, y con eso encontrar, como les decía, el patrón. Pero básicamente sería algo así. Pongo por acá. 9. Como les dije,
cuadrados perfectos. O sea que vamos a tener 1, 4, 9, 16, sigue la secuencia, hasta en cuadrado. El término general de esta sucesión sería n al cuadrado. Yo sé que me estoy saltando directamente a la respuesta, por lo que les decía, el análisis es largo para hacerlo acá. Pero si alguien logró armar un diagrama y llegar a algo parecido, bueno, está bien encaminado. Y para responder a la pregunta que dice cuáles son las celdas que permanecen abiertas, cuáles serán los beneficiados con esto, y son justamente las celdas 1, 4, 9, 16, hasta la última, que sean cuadrados perfectos. Bien, ¿alguna consulta con respecto al 9? Voy algo rápido por una cuestión de tiempo simplemente, pero ustedes me paran y me preguntan lo que quieren. El 10 están pidiendo. A ver, ¿cuál era el 10? Ah, el 10, el de los trenes y la mosca. Ah, ese es bravo, ¿eh? Bueno. Sí, como están diciendo por ahí, se puede plantear como una serie geométrica, pero recuerden que en este práctico todavía no estábamos con el tema de serie, o sea que tenemos que limitarnos a trabajar con sucesiones. Así que sí, podemos plantearlo como serie, como les dije anteriormente, pero como no es el tema todavía acá del práctico, vamos a hablar de sucesión. Profe, puede que en el 9 deduzcamos nomás y nos llevemos a una sucesión directamente. Sí, pueden deducir. Justamente Eso en el examen esa es la idea, sería esa es la válido. idea del problema. Si nos toca en el examen sería válido poner la deducción nomás. Sí, no te preocupes que no va a tocar un problema tan complejo en el examen. Quédense tranquilos. Porque lleva tiempo y no es fácil darse cuenta de manera lo suficientemente rápida para un examen, así que quédense tranquilos. Bueno, volvemos entonces al 10. También es extenso para resolver, pero les voy a dar algunas pistas. Si alguien ya logró resolverlo, bueno, puede cotejar su resultado con lo que vamos a mostrar ahora. Esto se reduce básicamente, o por ahí una de las formas más amigables de plantearlo al problema, es como un problema de encuentro. Esos problemas de encuentro que se ven en física, que pueden ser de persecución o propiamente de encuentro mismo. Porque si ustedes piensan en el problema, dice que son dos trenes que viajan a la misma velocidad en la misma dirección, pero con sentidos opuestos. Es decir, tenemos un tren, voy a anotar por acá, problema 10. Tenemos un tren, vamos a llamarle tren 1, que tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora. Se mueve en esta dirección y en ese sentido. Y enfrentado a este tren
tren tenemos otro que va en la misma dirección, pero con sentido opuesto. Vamos a llamarle tren 2, cuya velocidad del tren 2 es la misma que la del tren 1. Y otro dato que tenemos es que la distancia entre los trenes es de 100 kilómetros. O sea que entre tren 1 y tren 2 tenemos 100 kilómetros. Bueno, y aparece la mosca, que tiene una velocidad de 75 kilómetros por hora y que está en uno de los trenes. Bueno, ahí uno elige cuál tren le gusta más. Yo, por ejemplo, voy a elegir este. Y voy a poner así, BM, no es velocidad media, velocidad de la mosca. Y vamos a poner la velocidad de la mosca. Y bueno, vamos a suponer que la mosca parte de ese tren, misma dirección y mismo sentido que el tren 1, hasta el tren 2. Y dice que repite ida y vuelta hasta que se produce el encuentro entre los dos trenes. Bueno, un análisis rápido que uno puede hacer acá para verificar después con una serie, si logra encontrar la razón y puede armar la serie, es ver primero cuál es el tiempo de encuentro y qué distancia recorrerán esos trenes. Parece bastante fácil y déjenme decirle que en esta parte sí es fácil, porque uno dice, bueno, si los dos trenes viajan a la misma velocidad, 50 kilómetros por hora, parten en el mismo instante cada uno de su estación, y bueno, ¿dónde se van a encontrar? Y a la mitad del camino, no les queda otra, porque si hay 100 kilómetros entre un tren y otro, y los dos viajan a 50 kilómetros por hora, y se van a encontrar a la mitad. Entonces, un primer planteo que uno podría hacer en este sentido es decir, bueno, ¿cómo calculo la distancia que recorre el tren 1? Bueno, y acá ocupamos la fórmula de velocidad media. Entonces, distancia es velocidad por tiempo. Entonces serían los 50, no le voy a poner unidades para no confundir demasiado acá, por el tiempo que lleve viajando. Y la distancia recorrida por el tren 2 sería la velocidad también, la misma, y también por el tiempo. Si yo estoy hablando de un tiempo de encuentro, el tiempo para el tren 1 va a ser exactamente el mismo tiempo que para el tren 2. Entonces, yo de acá lo que sé es que lo que recorra el tren 1 en un sentido, más lo que recorra el tren 2 en el otro sentido, me tiene que dar la distancia total de los trenes, es decir, 100. Y entonces acá yo digo, bueno, tengo 50t más 50t, y eso es 100. 50t más 50t es 100t, igual a 100. De acá entonces t es igual a 1. Y acá puedo poner unidades, 1 hora. Es decir, que el encuentro se produce a la hora de partir cada tren de su estación. ¿Para qué yo estoy haciendo todo esto? Para saber cuánto va a recorrer la mosca. Porque si los trenes se encuentran o chocan, vamos a suponer que choquen en el peor caso, ese sería el tiempo que tendría para viajar la mosca ida y vuelta del tren 1 al tren 2. O sea que el tiempo de vuelo de la mosca, por decirlo de algún modo, sería este. Este tiempo de acá es el tiempo de vuelo de la mosca.
Entonces, si yo sé que la velocidad de la mosca, la tenemos por acá, es de 75 kilómetros por hora, la distancia que recorre la mosca es 75 kilómetros por hora por 1 hora. Es decir, que la mosca recorre 75 kilómetros. Bueno, y esto lo estoy haciendo porque vean ustedes que no es demasiado difícil decir, bueno, la mosca recorre esa distancia, no hay otra. Por acá voy un ratito a lo que pusieron en el chat, y está bien acá Cantero Fabricio, puso 6012 2.4, correcto. Ven que si suman eso, 60 más 12 más 2.4, estarían casi ya llegando a 75. Bueno, ahí los números se van haciendo cada vez más pequeños y uno llega al valor de 75 sumando todo. Suponiendo de que estemos queriendo encontrar la suma de la serie geométrica. Pero bueno, no es este el caso. No es el caso de encontrar la serie geométrica, pero veo que alguno lo ha hecho. Muy bien, entonces si les dio 75, acá Cantero veo que lo tiene bien encaminado, está perfecto. Estaría bien. Pero ahora les decía, es un problema de encuentro. ¿Qué encuentros van a ser importantes para este problema? Si bien inicialmente partimos del encuentro entre los dos trenes, lo que a mí me va a interesar es el encuentro que se vaya dando entre la mosca y cada tren. ¿Qué significa esto? En un primer momento, la mosca, como dijimos, lo tengo por acá, va a partir desde el tren 1 y va a llegar al tren 2. Quiere decir que la mosca se va a estar encontrando con el tren 2 en un instante de tiempo, bueno, que tendremos que averiguar nosotros. Y después, una vez que la mosca se encuentra con el tren 2, va a volver al tren 1, produciéndose nuevamente un encuentro ahí. Mosca, tren 1. Bueno, y así continúa esta secuencia. Del tren 1 va a salir nuevamente y se va a volver a encontrar con el tren 2. Entonces, así como nosotros planteamos acá la ecuación de la suma de distancias recorridas de cada uno de los trenes, tren 1 y tren 2, y que era así en eso, lo mismo podemos hacer entre la mosca y el tren 2 para plantear el primer encuentro que va a tener la mosca. Podemos llamarlo encuentro 1, que sería entre la mosca y el tren 2. Entonces acá yo voy a plantear algo muy parecido. Voy a decir que la distancia recorrida por la mosca más la distancia recorrida por el tren 2, esto sería así, para que se ubiquen. La distancia que va a recorrer la mosca y la distancia que va a recorrer el tren 2. La suma de esas dos distancias me tendría que estar dando, por supuesto, también la distancia total. No les queda otra. Si uno recorre 80, el otro tiene que recorrer 20. Tienen que completar 100 entre los dos. Entonces acá planteamos las ecuaciones en función del tiempo. La mosca, ya la habíamos anotado por acá. Velocidad de 75 por el tiempo, más, y el tren 2 que tiene 50 por el tiempo.
y eso nos da 100. Bueno, acá tenemos que sumar, eso nos va a dar 125t, y de ahí despejamos t, 100 sobre 125. Y eso nos termina dando 4 quintos. Estos 4 quintos, que no le estoy poniendo unidades ahora, son horas, 4 quintos de horas, sería el primer encuentro entre la mosca y el tren 2. Entonces, si yo quiero saber lo que recorrió la mosca hasta acá, este primer encuentro, recorrió este tiempo por su velocidad, por supuesto. Entonces le podríamos poner así: distancia de mosca 1, 75 por 4 quintos. Y eso termina dando 60. Bien. Hasta acá sabemos que la mosca recorrió 60. Y ese sería el primer término de la sucesión. Recuerden que el problema pide que se encuentren los primeros términos de la sucesión que indican la distancia que recorre la mosca. Bueno, este análisis puede continuarse haciendo. Así como hice esto yo para el primer encuentro, habría que hacer a continuación el encuentro 2, que ahora sería entre mosca y tren 1. Está regresando la mosca del tren 2 al tren 1. Y acá tienen que tener en cuenta que cada tren se va moviendo, por supuesto. Yo, por ejemplo, acá podría decir, en el encuentro 1, el tren 2, digamos, que fue con el que se encontró la mosca, la distancia que recorrió el tren 2 sería el tiempo del encuentro, que serían los 4 quintos de hora, multiplicado por la velocidad del tren. Es decir, 50 por 4 quintos. Y eso me da 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros, perdón, estamos hablando de distancia. Bueno, eso recorrió el tren 2. Entonces, para el siguiente encuentro, yo tengo que tener en cuenta esa parte. Porque si el tren 2 recorrió 40 kilómetros en este tiempo, recuerden que el tren 1 se mueve a la misma velocidad. O sea que el tren 1 también habrá recorrido 40 kilómetros. Quiere decir que en el encuentro 2 uno tendría que plantearse lo siguiente. Va a tener para el tren 1 40 kilómetros, para el tren 2 también los 40 kilómetros de los que hablábamos recién, y me estaría quedando por acá ¿cuánto por recorrer? Y bueno, si por acá tengo 40 y 40 son 80, en total eran 100 kilómetros, por acá entonces nos están quedando 20 kilómetros. Quiere decir que ahora en el planteo de este segundo encuentro, uno tiene que tener en cuenta que lo que va a recorrer el tren 1 desde este punto y el tren 2 también desde este punto son 20 kilómetros entre los dos. Entonces, la suma de lo que va a viajar la mosca y lo que va a viajar el tren 1, ya ahora no pueden ser 100, sino que tienen que ser 20. Entonces ahí la suma debería ser así.
Bueno, y de ahí hacen exactamente el mismo trabajo que les mostré en el encuentro 1. De ahí se van a encontrar con un segundo tiempo. No lo voy a resolver, pero voy a poner acá cuánto da. Un tiempo de encuentro que va a dar 4 sobre 25. Bueno, y si siguen con este mismo análisis, el tiempo va teniendo siempre esta forma. O sea, el tiempo con el que se van a encontrar después, si siguen al siguiente encuentro, el tiempo tendría la forma 4 sobre 125. Y ahí se van dando una idea ustedes de cuál es la forma que tiene esta secuencia. Pero esos primeros términos que vuelvo a repetir que anotaron ahí en el chat son los correctos. 60 es el primero que encontramos, que es el de acá. Este. Y si hacen el cálculo para 4 sobre 25, esto les va a estar dando una distancia, vamos a ponerlo, la distancia de la mosca le va a dar los 12 kilómetros. Y así siguen. Y con eso van armando los términos de su sucesión. La primera sería 60, la siguiente sería 12, bueno. Y la otra que... ¿Cómo? Quería preguntar, ese último tiempo, el 4 sobre 125, ese sería cuando la mosca vuelve a cruzarse con el otro tren, ¿cierto, no? O sea, cuando vuelve... 4 sobre 25. 4 sobre 25. Sobre 125. Ah, sí, eso sería cuando claro, viaja otra vez hacia el tren 2. Claro, entiendo, sí, eso era. Pero bueno, esa es la idea. Bueno, con eso nosotros terminamos el 10 que estaban preguntando. Bueno, deberíamos, si no tienen alguna otra consulta de este práctico, deberíamos estar pasando ya al práctico 23. Pero díganme ustedes. Bueno, buenas tardes. Hola, Mario. Hola, Javier, buenas tardes. ¿Les parece, chicos? Yo subo el práctico en sí y ustedes en base al práctico me van consultando o si quieren hacen la consulta de un ejercicio puntual sobre el práctico TP23. Voy a intentar subir. Bueno, acá uno de los chicos, ¿me escuchan? Bueno, uno de los planteos me dice una consulta sobre el TP23. Después de hacer la CNC, ¿debemos aplicar un criterio como Cauchy o Dallenberg? Sí. El primer criterio, la primera análisis que podemos hacer es una con la herramienta de la CNC. Entonces, lo que vemos es, la definición de la CNC es el límite del término enésimo cuando n tiende a infinito. Ese análisis de por sí lo único que me da es un criterio, o sea, me da una condición de necesidad, digamos. No estoy seguro si la serie converge o no. En principio sí,
no converge. Si converge a cero, no estoy seguro si sí o sí me da convergente. Si da un valor distinto de cero, estoy seguro que diverge. Me dice el único, el 1b también me interesa, el 1b. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es plantear el resultado, o sea, lo primero que tenemos que tener es el término enésimo para poder hacer cualquier otro criterio, la CNC o D'Alembert o el criterio de la raíz o de Cauchy, tengo que hallar el término enésimo. Vemos acá, nosotros podemos poner acá, por ejemplo, un 1 en el término 1, un 2 en el término 2, un 3 en el término 3 y un 4, por ejemplo. Y vamos viendo término por término, ¿qué puedo darme cuenta? En principio que la serie tiene un -1 elevado a la algo, porque va cambiando de signo. El primer término es positivo, el segundo negativo, el tercero es positivo. Entonces tengo un -1 elevado a la algo, que en el primer término me da positivo. Entonces yo puedo suponer que cuando n es 1, yo puedo decir que es -1 a la n más 1. Entonces, el exponente va a ser par, en consecuencia, -1 a un exponente par me da positivo. ¿Estamos de acuerdo? También puede ser acá, Fabricio plantea n-1. También es posible, digamos, es viable. ¿Qué pasa? Después, en el término 2, 3 y 4 vemos un poquito más claro. El término 2 tiene en el denominador un 2. El término 3 tiene 3. El término 4 tiene 24. ¿Qué tiene esto en común? Entre el 2, el 3 y el 4 podemos suponer, en principio, que el denominador es un factorial de n. Ahí está bien escrito, perfecto. Es un factorial de n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sé que el denominador es n factorial. El numerador siempre es 1. ¿Estamos de acuerdo? Y el exponente es el término que estamos analizando. En el caso 2, 2, en el caso 3, 3, en el caso 4, 4. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que tenemos que determinar es el término enésimo. Una vez que determinamos el término enésimo, ahí podemos utilizar cualquier criterio, sea llámese CNC o lo que fuere, digamos. Entonces, ¿cómo queda? Por ejemplo, bueno, yo no tengo acá el pizarrón, pero le hago en forma verbal para que ustedes vayan copiando si quieren. -1, por ejemplo, elevado a la n más 1. Y, ¿estamos de acuerdo? Ahí está, perfecto. Fabricio escribió, perfecto. -1 sobre n factorial a la n, teniendo en cuenta también el -1 elevado, por ejemplo, a la n más 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese término se multiplicaría al principio, por ejemplo, o n-1, como quieran. Eso en sí no me afecta a ningún criterio de convergencia, porque en el criterio de convergencia que yo analicé, tomo el valor absoluto. Entonces, el signo ese a mí no me afectaría en el análisis del criterio de convergencia de lo que estamos haciendo. Les pregunto, con respecto al punto 1, ¿tienen alguna duda? Profe, entonces, ¿cómo? Porque dice mediante la CNC, bueno, ahí sin caso que sea posible, ¿no? Al tener Claro. factorial no podemos aplicar CNC, pues no podemos aplicar límite. Entonces tendríamos que hacer así por tanteo. Claro, el tema es que, claro, no puedo aplicar límite. Sí, por tarteo, yo sé que cuando n tiende a infinito, obviamente el factorial, o sea, no puedo hacer podría ser eventualmente, por ejemplo, en D'Alembert, porque ahí el factorial se cancela. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a ver más adelante en un ejemplo con D'Alembert que sí. Pero sí, le damos valores y la tendencia, digamos, en forma de prueba y error, o sea, va a dar que el CNC da 0. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bien, perfecto. Ahora sí. Bueno, el resto de los ejercicios del punto 1 se entiende, digamos, o sea, lo que tienen que buscar siempre es el término enésimo. Entonces, una sugerencia es, en el término 1, por ejemplo, en el caso del 1F, en el caso del 1,
término 2, término 3. Entonces yo sé que el 1 es 2 a la 1 medio. En el caso de este yo tengo 2 a la 1 medio por 2 a la 1 cuarto. 1 medio más 1 cuarto, tengo 3 cuartos. Después vemos en este caso, esto acá es un producto de tres raíces, va a ser 1 a la 1 medio, perdón, 2 a la 1 medio por 2 a la 1 cuarto por 2 a la 1 octavo. Si yo sumo, por ejemplo, 3 cuartos, que era antes, por 1 octavo, me da 7 octavos. Y vamos viendo cómo se da. ¿Estamos de acuerdo? No se puede aplicar el factorial, sí. No se puede aplicar el factorial cuando hay límite, exacto, totalmente de acuerdo. Podemos hacer una idea, pero decimos no puedo aplicar la CNC. Pero sé que por tanteo sí, analíticamente no lo puedo sacar. Está bien. ¿Alguna duda respecto al ejercicio, alguno del ejercicio 1 o quieren pasar al 2? El C, ¿cómo sería? Pues lo estuve planteando, pero no le pude encontrar la vuelta. El 1C. Sí, el 1C. El 1C tengo menos 3 más 1 sería el término 1. Menos 3 más 1 cuarto sería el término 2. Menos 3 más 1 noveno sería el término 3. Entonces, el menos 3 es común en cada uno de los términos. ¿Estamos de acuerdo? En el 1 tengo 1 sobre 1 sería. En el 2 tengo 1 sobre 2 al cuadrado. En el 3 tengo 1 sobre 3 al cuadrado. Entonces tengo el término, o sea, menos 3 más 1 sobre n al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Si aplico CNC, no va a dar 0 eso. Porque Bien, bien. Acá justo Santiago puso menos 3 más 1 sobre n al cuadrado. Perfecto. Sí. Yo tomaba por separado, por eso no me salía. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, uy, perdón. Mario, por ahí una aclaración. Sí. Porque veo que por ahí algunos están preguntando el tema del límite para un factorial. Sí. Si uno puede encontrar el límite en forma inmediata, no hay problema. O sea, por ejemplo, si uno dice el límite cuando n tiende a infinito de n factorial, ese límite es infinito. No hay problema en pensarlo de esa manera. El tema es si yo tengo un factorial e intento resolver ese límite para el infinito y me da indeterminado, ahí sí no puedo estar aplicando alguno de los recursos como el hospital, por ejemplo, para resolver esa indeterminación. Bueno. Eso nomás, para aclararle a No, los está chicos. perfecto. No sé si quieren, bueno, acá me plantean el ejercicio, se podría ver el 4B. ¿Estamos de acuerdo? Vemos el 4B. El 4B. Bueno, yo tengo, este es el término enésimo. Acuérdense que el criterio de Allenberg lo que decía es el límite del término enésimo más 1 sobre el término enésimo cuando el límite cuando n tiende a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el término enésimo más 1 va a ser n más 1 factorial sobre 5 a la n más 1 elevado a la n más 1. Vamos a ver si puedo intentar acá ser en el... En realidad sería con un pizarrón, pero bueno, vamos a tratar de intentar acá. ¿Entiende? El término enésimo más 1 va a ser n más 1 factorial. Es el término enésimo más 1. Los factoriales tienen una particularidad, digamos, cuando tengo un cociente,
que el término enésimo más 1, n más 1 factorial, es igual a n más 1 por n factorial. Entonces yo cuando haga el cociente acá, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo haga el cociente, voy a tener que dejar n más 1 por n factorial y se va a cancelar con el n factorial del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Va a quedar acá, ese va a ser el término, este es el numerador, y el denominador va a ser 5. Bueno, acá lo ideal sería con el pizarrón, pero, perdón, va a ser 5. Va a ser 5 por n más 1 a la n más 1 dividido el término que está acá. Y veo que se puede cancelar. El n más 1 elevado a la n más 1 sería n más 1 por n más 1 elevado a la n. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí veo en el límite que puedo ir trabajando. ¿Se entendió o quieren que reveamos? Acuérdense de algunos tips interesantes. O sea, esto acá, n más 1 factorial, es n más 1 por n factorial. ¿Estamos de acuerdo? Estoy acá. Entonces hago el límite de esta expresión, que sería n más 1 factorial sobre 5 por n más 1 elevado a la n más 1 sobre esta misma expresión. Y veo, se cancelan los factoriales y va a haber algún n más 1 también que se cancela, porque voy a tener un n más 1 acá y otro n más 1 ahí. ¿Estamos de acuerdo? Acá está, yo hice acá el extremo. Van a tener que hacer eso, la multiplicación de los extremos por los medios. ¿Estamos de acuerdo? Son dos cocientes. Uno tiene n más 1 el otro. Fíjense que un n más 1 se va a cancelar con el n más 1 que está acá. Se van a ir cancelando algunos. Y ahí lo que tengo que hacer es multiplicación de extremos por medios y hago el límite. Voy viendo que voy asociando además, cuando n tiende a infinito. Si ese valor me da menor a 1, si el criterio me da menor a 1, vamos a poner acá, menor a 1, yo digo que es convergente. En el límite. No. Acá pregunta Marcelo. N más 2 factorial. ¿Qué es n más 2 factorial? N más 2 factorial es n más 2 por n más 1 por n factorial. ¿Estamos de acuerdo? Sería n más 2. Yo lo escribo acá por el chat, si les parece. Eso es n más 2 factorial. Profe, ¿Qué? ¿no sería más fácil que usted explique y el otro profesor si puede ir anotando en su pizarrita si él tiene para escribir? Así se entiende un poquito mejor. Sí, cómo no. Javier, ¿vos estás ahí? Yo no tengo cargado acá porque no tengo la tablet para hacerle con el pizarrón. Bueno, sí, yo, déjame a mí y yo comparto entonces mi pantalla. Bueno. Mario, Sí. tenés que dejar de compartir vos, así puedo compartir yo. Bueno, a ver, yo salgo acá. A ver un poquito.
tengo que salir de acá. A ver si puedo hacerme. A ver, un segundito. Entonces, hola Javier. No, A ver si- ¿No podés? A ver, yo estoy tratando de sacar acá, a ver un poquito. Yo no estoy más como presentador, porque dice hacerse presentador. está bien, Esto sí, sería excepción. pero yo estoy Lo que yo viendo. le puedo explicar a los chicos, bueno, lamentablemente no tengo el pizarrón acá, pero le puedo tratar de explicar en forma verbal bueno, acá el planteo de ellos es el 3C, dice fracciones simples. No sé si seguimos con ese. A ver, Profe, intenten compartir su pantalla de igual manera. Ahí va a quedar ahí la estamos. su representación, pero su pantalla igual nosotros vamos a poder ver. Así usted puede ir a la pizarra. Bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Ahí se ve? Ahí está. ¿Se ve la pizarra? Sí, sí, estamos viendo la pizarra, profe. Bueno, sí, vos decime nomás, Mario, qué vas a hacer y yo voy anotando. Bueno, la idea es, a ver un poquito, la idea es explicarle a los chicos el ejercicio 4C, que el término genérico es n factorial sobre 2n factorial. No, me habían planteado primero el b, perdón. El b era n factorial sobre 5 por n a la n. Sería el 4b. Como numerador sería n factorial y como denominador sería 5 por n a la n. Bien. Bueno, el término enésimo sería este. El término enésimo más 1 es sumo donde está n, n más 1. Voy anotando ya el Dallenberg, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Sería el cociente entre el término enésimo más 1 sobre el cociente del término enésimo. Ahí puede ser. Sí,
Bien, y ahí, ¿Está bien? sí, Bueno, ¿qué hacemos? Chicos, miren, fíjense acá algo. Fíjense esto. Entonces, n más 1 factorial es n más 1 por n factorial. ¿Estamos de acuerdo? descomponemos entonces ese factorial. Exactamente. El denominador dejamos como está. El denominador convendría descomponerlo también. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo, por ejemplo? Me queda 5 por n más 1 a la n por n más 1. Ahí descomponemos factorial y descomponemos el denominador del término enésimo más 1. Ahí el profesor ya le hizo a ustedes el caso de como esto es multiplicación de extremos por medios, ya directamente lo tomó como si fuese un solo cociente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo siguen a eso ahí? Bueno, acá ¿qué podemos anular? Podemos cancelar, con la descomposición de factorial, podemos cancelar el n factorial del numerador con el denominador. También podemos cancelar el n más 1 del numerador con el n más 1 del denominador. Bueno, eventualmente también cancelaremos los 5 porque quedan y tengo esta expresión n a la n sobre n más 1 a la n. ¿Qué puedo hacer? Una posibilidad sería si ustedes ven bien, ¿qué pasa? Cuando n tiende a infinito, esta expresión tiende a la infinito elevado a la infinito. Yo lo que podría hacer, que es una posibilidad, es este n a la n que está como numerador, lo puedo pasar veo si puedo trabajar acá algebraicamente, digamos. Acá no puedo modificarlo, digamos. O sea, no puedo pasarle como denominador, no hay forma de trabajarlo esto. Esto directamente, cuando n tiende a infinito, a la n, exactamente. Ahí está, como dice el profesor, queda esta acá. Entonces, cuando n tiende a infinito, acá voy a tener que hacer el hospital. ¿Por qué? Porque cuando n tiende a infinito, la base va a tender a 1 y el exponente a infinito. Entonces lo que tengo que hacer acá, ¿se acuerdan del hospital? Acá voy a tener una indeterminación del tipo 1 a la infinito. Voy a tener que hacer, bueno, como habían visto en el hospital, esto es igual a L, aplico el logaritmo, me va a quedar n por el logaritmo de n sobre n más 1, logaritmo de n sobre n más 1. Bueno, ¿y ese límite qué pasa? Este límite sigue siendo un producto, tengo que tratar de llevarlo a un cociente, porque acuérdense que el hospital yo lo llevaba por más de la forma que tenga la indeterminación, le llevaba a un cociente. Entonces, ¿qué puedo llevar al cociente? Por ejemplo, este que está multiplicando por n, puede ir como denominador, por ejemplo, como 1 sobre n. Denominador 1 sobre n.
Y ahí lo que tengo sí es un cociente. Entonces, ¿qué pasa con ese cociente? Cuando n tiende a infinito, mi numerador, el argumento del logaritmo tiende a 1. El logaritmo de 1 es 0. ¿Está bien? Y el denominador, 1 sobre n, si n tiende a infinito, también es 0. Entonces, ¿qué tenemos? De vuelta está indeterminado. Estamos 0 sobre 0. Puedo eventualmente aplicar el hospital nuevamente. Tengo que aplicar el hospital nuevamente. Entonces, ¿qué hago? Derivo esto y derivo esto. Ahí ya se no va a aparecer más la expresión del logaritmo. Sí, creo bien. que por Entonces, ahí Mario estaría ya. dejamos ahí porque ellos ya saben eso. Claro, No sé claro. si chicos les parece por el tiempo, quieren ver algo más ahí o digamos porque se va a extender mucho. Le quiero hacer una pregunta. ¿Ahí cómo hizo logaritmo a los dos lados? Después más adelante no tendría que pasar otro logaritmo de la izquierda y quedar Claro, por no. un... Acuérdense ¿Sí? cuando yo tengo el hospital, tengo que llevar, o sea, las siete tipos de indeterminaciones que tengo con el hospital, lo tengo que llevar a un cociente. Entonces, la única forma de llevar a un cociente es aplicar el logaritmo. Lo que estamos resolviendo acá es el logaritmo del límite. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no sabemos cuánto vale el límite. Después tengo que hacer elevado a la e, ¿no? Entonces, esto acá da L. Entonces, yo aplico el logaritmo, me va a hacer el logaritmo de L. Ahí está. El logaritmo de L va a quedar el límite de este logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser exponencial lo que está escribiendo el profesor ahí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Acá igualé a L en el segundo renglón y busco el límite. Pero digamos, tengo que trabajar con el hospital llevando un cociente. ¿Estamos de acuerdo? Y si la indeterminación sigue, persiste, puedo seguir aplicando el hospital. Yo creo, no sé, Javier, por ahí quedó, en mi caso, digamos, por ahí algunas cositas digamos, quedó un bache para explicar. Bueno, yo voy a ver si consigo el próximo pizarrón, pero digamos, si quieren, después por el chat tienen alguna consulta. No sé si te parece, cortamos. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, sí. Tengo una pregunta en teoría por la que sumatoria 1 es divergente. ¿Por qué la sumatoria de n más 1 es divergente? La serie, Es una serie, digo la serie es pero el logaritmo práctico de... la pregunta. Sí, acá me dice, bueno, acá hay dos preguntas. Uno dice, tengo una pregunta de la teoría, ¿por qué la sumatoria n más 1? O sea, es una serie eso. 1 sobre n más 1 o n más 1. 1 sobre n, Ah, 1 sobre n. sí. Esa serie 1 sobre n, no es la armónica. convergente. Esa serie no es convergente. Tenés que hacer el criterio de la integral ahí. Claro. Esto es una integral, acuérdense que es, en este caso, ¿cómo queda? Va a quedar el logaritmo, cuando yo integre esto, digamos, justo con el criterio Cauchy, yo determino justo lo que planteó el chico Santiago Joel, lo que está planteando el profesor. Me va a quedar logaritmo. Esto es una integral impropia, ¿se acuerdan? Entonces tengo como límite un extremo es el infinito y el otro es 1. Entonces yo a b hago tender a infinito, el logaritmo de infinito es infinito. Bueno, acá tengo otro planteo en el chat que preguntan 2n factorial. El 2n factorial, para poderlo descomponer, voy a
necesitar, por ejemplo, voy a trabajarlo con el criterio de Cauchy. Si yo tengo criterio de Cauchy, el término enésimo es 2n factorial. Pero el término enésimo más 1 va a ser 2 multiplicado n más 1. Entonces, yo voy a hacer acá, en el chat, si se ve. 2. Ahí sí por el chat. Ahí si ven en el chat, en sí 2n factorial no lo puedo descomponer, pero sí si hago, por ejemplo, Cauchy, que analizo n más 1 sobre n, ahí en el chat lo escribí, va a quedar, va a ser 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial, y ahí se cancelan los 2n. No sé si ven en el chat. O sea, descomponer de por sí no lo puedo descomponer, digamos, o sea, no. Pero si hago un cociente y estoy trabajando con el, por ejemplo, el criterio de Dallenberg, trabajo de esa forma. Entonces ahí se cancelan los factoriales. No sé si queda alguna duda más en la serie C con Dallenberg. Entiendo. Eso sería para el 4C, exactamente, para el 4C. ¿Tienen alguna duda con respecto a algún punto más del práctico 23? Sí, yo preguntaba si, o sea, aunque sea, se puede plantear así brevemente el 13. Bueno, si me aguardo un segundito, ya estoy subiendo. Vamos a hacer acá. El 13 me dijiste. El 13 me plantea encontrar la expresión analítica de la suma parcial enésima de la serie Sn, comprobar que la suma de los infinitos términos de esa serie es un número menor a 1. Esta sería mi serie, digamos. Encontrar la expresión analítica de una suma parcial enésima de la serie Sn. Intuyo que la serie Sn sería esta que estoy analizando en el 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es, a ver, si yo por ejemplo, lo que puedo analizar es, con esta expresión, puedo descomponer en fracciones simples, y se acuerdan, yo voy haciendo, descompongo en fracciones simples, y voy dándole valores a n. Entonces, por ejemplo, arranca de 3, en 3 esto va a ser, lo que tengo que hacer acá es seguir con el planteo, primero con fracciones simples, y después veo la suma. La suma va a ser sumar todo esto. Van a ir viendo que descomponiendo en fracciones simples, varios términos se van a ir cancelando. ¿Estamos de acuerdo?
Veo que acá, por ejemplo, plantea el punto D cuando n no sea 3. Entonces lo que yo tengo que hacer es descomponer fracciones simples, como habíamos visto, y sabemos que para cada uno de los términos voy a tener 2 fracciones. Yo tengo para 3, 4 y sucesivamente. A medida que voy viendo que, por ejemplo, se van a ir cancelando. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pide la consigna. No sé si tienen alguna duda más o quieren que veamos algo que quedó en el tintero. Yo por ahí les recuerdo que ese punto que están preguntando el 3 se había pedido como ejercicio para entregar de este TP. O sea, quiero decir que la mayoría debería haberlo Debería haber planteado hecho por eso, lo menos. sí. Si está práctico, con más razón. Pero bueno, como para redondear, Mario, por ahí en este punto 3, si hay alguna duda, en el punto A que dice probar la convergencia, como decías vos, hay que descomponer en fracciones simples, aplicar el criterio de la integral, y ahí, bueno, uno prueba que en este caso sí es convergente. Y bueno, y ya teniendo la descomposición en fracciones simples, puede utilizar para el punto B de descomponer la serie. Es una telescópica, de hecho, una desplegable, que como decía Profe, vos puede también. ser que sea una serie telescópica. Sí. ¿Cómo? Profe, yo tengo una pregunta con los CNC. Me queda la duda al resolver. Me queda dice que, por ejemplo, el primer punto del trabajo dice, mediante CNC, en los casos que sea posible, determinar las siguientes series si converge o si no converge. Yo compruebo directamente, por ejemplo, en el examen me parece, si mediante la CNC compruebe, por ejemplo, me aparece el mismo enunciado, yo solo con la CNC o sí, si yo veo que converge, tengo que aplicar uno de los criterios. Si diverge, estoy seguro que con la CNC, si diverge con la CNC... Claro, sí, converge. Pero si converge, sí, esa es una condición necesaria, no es segura, digamos. O sea, la seguridad lo vas a tener a través de un criterio. Depende cómo sea la serie, me va a ser más conveniente trabajar, por ejemplo, con el criterio de la integral de Cauchy o de D'Alembert o eventualmente de raíz, por ejemplo. Sí o sí, mediante algo tengo que ir resolviendo porque, Exactamente, sí o sí por tenés ejemplo, en el punto 1, yo el C ya sé que oscila y converge. Sí. No puedo Sí o poner sí. directamente así a la visual. Sí, si oscila ya sabes, digamos, sí. Que no converge. Pero lo que tenés que ver es, digamos, depende del caso, con que solo de cero la CNC, no estoy seguro si converge o no. Sí o sí hay que aplicar un criterio entonces. Sí, es conveniente, sí. Bueno, gracias. Aplica un criterio de convergencia, sí, exacto. Depende qué serie tenga, me va a servir una herramienta, o cualquiera de los que vimos, digamos, integral de Cauchy o criterio de D'Alembert, ¿no? En algunos es aplicable, en otros es imposible, digamos, ¿no? Por cómo está planteada por cómo es la serie, ¿no? Profe, ya que mencionó eso, si por ejemplo tenemos una serie, ¿no? Cuando lo transformamos a una función, resulta que bajo el criterio de Cauchy no es válido porque, no sé, es discontinua o una de las... no cumple con una de las condiciones. ¿Tendríamos que aplicar D'Alembert o directamente no se podría resolver? Si podés Sin... aplicar D'Alembert, sí, si podés usar otro criterio, mejor. Depende del caso. Si te da la opción de criterio, si te da la opción de otro criterio y lo puedes aplicar, bienvenido sea. Porque, digamos, si no, no estás seguro. Ah, bien, bien. ¿Y habría el caso, por ejemplo, que no pudiese aplicar ninguna de las dos? ¿O siempre hay un método? Puede ser que en algún caso no hay un...
no puedo aplicar ningún criterio. Por lo general, los ejercicios que se suelen dar, digamos, en los prácticos y en los exámenes, son ejercicios que ya están comprobados que por algún criterio se pueden aplicar, ¿no? Esa es la idea, digamos, ya están como verificados, ¿no? Ah, perfecto, excelente. Bueno, Mario, ¿te parece que vamos Sí, cerrando? me parece que podemos ir cortando, ¿Verdad? si te parece, Javier. Bien, recuerden que a las 19 tienen la otra clase de consulta, que ya en un ratito nomás. Así que bueno, eh, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, chicos.